¿Alguna vez te has preguntado si esa persona que te perdió realmente duerme tranquila cada noche? ¿De verdad crees que alguien puede alejarse de ti y seguir con su vida como si nada hubiera pasado? La realidad es que existen señales silenciosas, casi invisibles, que revelan cuando alguien se está consumiendo por dentro, arrepentido de haberte perdido. Y hoy vamos a desentrañar esas señales ocultas desde una perspectiva distinta, el estoicismo. Porque el estoicismo no solo enseña a mantener la calma ante la adversidad, también nos muestra cómo entender los comportamientos humanos más profundos. Nos da claridad para detectar cuando detrás de una aparente indiferencia, en realidad hay dolor, arrepentimiento y nostalgia. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy especial. Escribe en los comentarios la palabra fuerza, una sola palabra, sencilla pero poderosa. Al escribirla, estarás declarando que tienes la capacidad de superar cualquier pérdida y de mantener la calma ante cualquier situación. Esa palabra nos unirá a todos los que estamos aquí buscando claridad y fortaleza. Ahora sí, empecemos. Primero, entiende esto. Cuando alguien te pierde y comienza a sentir arrepentimiento, rara vez lo va a decir de frente. El orgullo, el miedo o incluso la vergüenza los detiene. Pero sus actos, su forma de mirar, sus silencios y sus contradicciones terminan hablándote mucho más fuerte que sus palabras. La primera señal oculta es su interés repentino en tu vida, aunque trate de disimularlo. Puede ser que de pronto aparezca un mensaje sin importancia, una reacción en redes sociales o incluso comentarios a través de amigos en común. El estoicismo enseña que las acciones revelan más que las intenciones, y este tipo de acercamientos son reflejo de una mente que no logra liberarse de lo que perdió. La segunda señal es la nostalgia disfrazada de indiferencia. Tal vez intente aparentar que ya siguió adelante, que está ocupado en nuevos proyectos o nuevas personas. Pero si miras con atención, notas que hay un esfuerzo exagerado en mostrar que es feliz. El estoico sabe leer detrás de esa máscara. El exceso en aparentar suele ser la prueba más clara de que dentro hay vacío. La tercera señal es el silencio cargado de emociones. Cuando alguien se arrepiente profundamente, a veces prefiere callar antes que mostrar vulnerabilidad. Pero ese silencio no es paz, es un ruido interno que consume. El estoicismo enseña que el verdadero silencio es serenidad. Y cuando alguien calla con angustia, no es serenidad, es tormenta. Y aquí quiero detenerme un momento. Porque estas señales no solo hablan de la otra persona, también hablan de ti. Hablan de tu capacidad de observar sin dejarte arrastrar por las emociones, de mantenerte firme como lo haría un verdadero estoico. Porque lo importante no es descubrir que alguien se arrepiente. Lo importante es que tú seas libre de ese arrepentimiento ajeno. Imagina a esa persona repasando una y otra vez en su mente lo que perdió, pensando en lo que pudo ser y no fue. Cada recuerdo se convierte en una carga, cada pensamiento en un peso que no logra soltar. Esa es la consecuencia de no haber valorado a tiempo. Y mientras tanto, tú tienes la oportunidad de avanzar, de crecer, de convertirte en alguien todavía más fuerte. El arrepentimiento ajeno puede ser doloroso de presenciar, pero desde el estoicismo se convierte en una enseñanza. Lo que no se valora en su momento se convierte en lamento en el futuro. Así que, si estás notando estas primeras señales, recuerda, no es tu responsabilidad sanar ese arrepentimiento. Tu tarea es mantener la calma, reconocer lo que sucede y seguir firme en tu camino. Porque al final, quien se arrepiente es quien se quedó atrapado en el pasado, mientras tú sigues escribiendo tu futuro. Ya entendimos que las primeras señales son sutiles, el interés disimulado, la nostalgia disfrazada y el silencio cargado. Pero esas no son las únicas pistas.
Cuando alguien se consume en arrepentimiento, su comportamiento comienza a mostrar contradicciones que, vistas desde el estoicismo, se vuelven muy claras. La cuarta señal es la comparación constante. Aunque no lo diga, esa persona empieza a medirse a sí misma contra ti. Observa lo que publicas, lo que logras, las nuevas etapas que vives, y dentro de su mente se pregunta por qué no supo estar a tu altura. El estoicismo enseña que la envidia y la comparación son formas de esclavitud emocional. Y cuando alguien se arrepiente, inevitablemente cae en ese círculo de compararse contigo, incluso si intenta aparentar indiferencia. La quinta señal es la búsqueda de validación en otros lugares. Quien se arrepiente trata de llenar el vacío con nuevas relaciones, nuevas actividades o una vida social exagerada, pero lo hace con un trasfondo de ansiedad, no de verdadera alegría. Los estoicos sabían que la calma se encuentra en el equilibrio, no en la exageración. Y cuando alguien necesita exhibir constantemente lo que hace, en realidad está intentando convencer más a sí mismo que a los demás. La sexta señal es la mirada perdida hacia atrás. Esto se refleja en frases que parecen inocentes, como «me acordé de tal cosa» o «ese lugar me recuerda a ti». Detrás de esos comentarios, lo que hay es un recordatorio constante de que tu presencia dejó huellas imposibles de borrar. El estoicismo enseña que los recuerdos pueden ser maestros, pero también cadenas, y quien no logra soltar el pasado termina siendo prisionero de lo que dejó ir. Detengámonos aquí un momento, porque hay algo importante. No caigas en la trampa de interpretar estas señales como una invitación para retroceder. El estoicismo nos recuerda que nuestra paz no depende de los deseos de otros, sino de nuestras decisiones. Si alguien se arrepiente, eso no significa que tú tengas que regresar. Significa que sus elecciones tienen consecuencias. La séptima señal es la insistencia disfrazada de casualidad. De repente aparece en los mismos lugares que tú frecuentas, comenta cosas aparentemente inocentes o busca excusas para iniciar una conversación. El estoicismo enseña que nada ocurre al azar, que incluso lo que parece casualidad muchas veces es la manifestación de un deseo oculto. Esa casualidad de encontrarse contigo suele ser el reflejo de un corazón inquieto que no ha encontrado paz. La octava señal es la vulnerabilidad que se escapa sin querer. Tal vez un comentario en un momento de debilidad, una mirada más larga de lo normal o una confesión indirecta. Por más que intente mantenerse fuerte, el arrepentimiento tiene la costumbre de romper máscaras. Y ahí, en esos segundos en que la voz se quiebra o la mirada se desvía, puedes reconocer que el dolor es real. Ahora bien, ¿qué hacer con todo esto? Aquí entra el poder del estoicismo. Observar sin juzgar, reconocer sin engancharse y aprender sin retroceder. Porque al final, estas señales no son para que te sientas superior ni para que alimentes tu ego. Son para recordarte que el valor de una persona no depende del reconocimiento tardío de alguien más. Lo que realmente importa es que entiendas la lección. Cuando alguien no sabe valorar en el presente, el futuro se encarga de mostrarle la magnitud de su error. Y tú, en cambio, tienes la oportunidad de no caer en lo mismo. Aprende a valorar lo que tienes hoy, porque esa es la verdadera esencia de vivir con sabiduría. Antes de pasar a la siguiente parte, quiero proponerte algo. Si alguna vez detectaste una señal como estas en alguien, escribe en los comentarios la palabra claridad. Así sabremos cuántos aquí han vivido esta experiencia y han aprendido a ver más allá de las apariencias. Hemos visto cómo las señales externas hablan por sí solas. Comparaciones, nostalgia, silencios y vulnerabilidades que se escapan. Pero el arrepentimiento no se limita a lo visible. Muchas veces, las señales más fuertes están en lo que no logras ver directamente, sino en lo que se refleja a través de cambios internos en esa persona.
La novena señal es la inestabilidad emocional. Quien se arrepiente suele oscilar entre la calma aparente y los arranques de frustración. Un día muestra serenidad y al siguiente, cualquier pequeño detalle lo hace reaccionar de manera exagerada. El estoicismo nos enseña que el dominio de uno mismo es la clave de la libertad. Y cuando alguien pierde esa estabilidad, lo que está mostrando es que las emociones lo dominan más de lo que quisiera admitir. La décima señal es el exceso de orgullo como máscara. Tal vez lo notes más frío, más distante, incluso con cierto aire de superioridad. Pero detrás de esa coraza hay inseguridad. El orgullo exagerado es un intento de cubrir una herida profunda. El estoicismo enseña que el orgullo no es fortaleza, es una ilusión frágil que se derrumba en cuanto la vida golpea con fuerza. La onceava señal es el regreso constante al qué hubiera pasado si. Esa persona se queda atrapada en un laberinto mental, imaginando escenarios distintos. Si hubiera actuado diferente, si hubiera hablado en el momento adecuado, si hubiera valorado más. Ese tipo de pensamientos no llevan a ningún lado, pero son inevitables cuando el arrepentimiento es real. Desde el estoicismo entendemos que vivir en el pasado es una forma de desperdiciar el presente. La doceava señal es la incapacidad de disfrutar lo que tiene ahora. Aunque haya logrado cosas nuevas, aunque esté rodeado de personas, siempre parece faltarle algo. Es como si la alegría nunca fuera completa. El estoicismo señala que la verdadera felicidad no depende de circunstancias externas, sino de la paz interior. Y quien se arrepiente al no encontrar paz jamás podrá disfrutar plenamente del presente. Pero aquí hay una lección clave. Todas estas señales no son solo una confirmación de lo que el otro siente, también son un espejo para ti. ¿Por qué? Porque muchas veces en silencio también hemos caído en lo mismo. Hemos dejado pasar personas, momentos o decisiones, y luego hemos sentido esa punzada del hubiera. El estoicismo no condena el arrepentimiento, lo transforma. Te enseña que cada error puede convertirse en maestro, que cada pérdida puede convertirse en un recordatorio de valorar el ahora. Así que, en lugar de solo mirar lo que el otro sufre, toma esto como una advertencia. No dejes para mañana lo que puedes valorar hoy. La treceava señal es la insistencia en buscar indirectamente tu atención. Puede ser mediante publicaciones con mensajes ambiguos, frases con doble sentido o comentarios en común que parecen lanzados al aire, pero en realidad están dirigidos a ti. El estoicismo te recuerda que la atención no debe regalarse a quien no la merece, porque lo más valioso que tenemos no es el tiempo, sino la energía. Y aquí es donde entra un principio fundamental. Lo que otros hagan con su arrepentimiento no debe determinar tu rumbo. Tú no estás aquí para cargar con los errores de los demás. Estás aquí para aprender, crecer y mantener tu centro firme. Imagina a esa persona repasando una y otra vez las decisiones que tomó, deseando poder retroceder. Ahora entiende lo que perdió, pero ya es tarde. Esa es la ironía del arrepentimiento. Llega siempre después de que la oportunidad se ha ido. Por eso, la verdadera fuerza está en ti, en no depender de que alguien más reconozca tu valor, sino en tener la claridad de que tu valor siempre estuvo presente. Y antes de pasar a la siguiente parte, quiero proponerte una dinámica. Escribe en los comentarios la palabra presente, porque esa es la lección del estoicismo, vivir aquí y ahora, sin dejar que el pasado ni el arrepentimiento ajeno definan tu vida. El arrepentimiento no solo se manifiesta en palabras o gestos, también se revela en la manera en que alguien organiza su vida después de perder lo que no supo valorar. Cada elección, cada hábito y cada reacción son huellas que delatan el peso de lo que siente.
La 14ª señal es el exceso de recuerdos en su entorno. Puede que conserve objetos, mensajes o fotografías que lo atan al pasado. No logra desprenderse porque esos recuerdos se han convertido en testigos de lo que dejó ir. Desde la visión estoica, aferrarse al pasado es una cadena invisible que roba libertad. Quien no puede soltar, no puede avanzar. La 15ª señal es la autocrítica en silencio. No siempre lo confesará, pero su mente se llena de frases como «debí hacer más», «no debí haber dicho eso», «lo arruiné». Es un diálogo interno constante que desgasta. El estoicismo enseña que no debemos gastar energía en lo que ya no se puede cambiar, sino en lo que podemos mejorar ahora. Sin embargo, cuando el arrepentimiento gobierna, esa persona se queda atrapada en un bucle de reproches. La 16ª señal es los intentos fallidos de reemplazo. Busca a alguien con características parecidas a las tuyas o intenta recrear momentos que tuvo contigo. Pero nada se siente igual, porque el vacío no se llena imitando. El estoicismo explica que la autenticidad no se sustituye, y cuando se intenta reemplazar lo irrepetible, lo único que se consigue es aumentar la frustración. La 17ª señal es el aislamiento repentino. Aunque en ocasiones muestre actividad social, hay momentos en los que desaparece, se encierra o evita contacto. Ese retiro no es paz, es un escape. Un verdadero retiro estoico es consciente y sereno, mientras que el del arrepentido es tormentoso y lleno de pensamientos no resueltos. La 18ª señal es la mirada que busca pero no se atreve. Tal vez no hable, pero sus ojos lo traicionan. Basta un cruce de miradas para que entiendas que todavía hay un peso en su interior. El estoicismo enseña que la mirada revela el estado del alma, y cuando alguien carga con arrepentimiento, esa verdad se refleja aunque intente ocultarla. La 19ª señal es el interés por lo que haces, incluso desde la distancia. Pregunta a otros por ti, revisa lo que publicas o busca detalles de tu vida. Es un interés que nunca desapareció, solo cambió de forma. El estoicismo invita a observar sin dejarse atrapar, porque la atención excesiva de otros no debe definir tu camino. La 20ª señal es la incapacidad de soltar conversaciones antiguas. Tal vez mencione cosas del pasado como si hubieran ocurrido ayer, o recuerde detalles mínimos que parecían olvidados. Eso muestra que su mente sigue anclada en lo que fue. Para un estoico, cada día es nuevo y cada momento es una oportunidad distinta. Pero quien se arrepiente se queda atrapado en la repetición. Cada una de estas señales confirma algo. El arrepentimiento no se esconde para siempre. Puede disfrazarse, puede negarse, pero al final termina apareciendo en actitudes, recuerdos y contradicciones. Y aquí está la clave. No es tu responsabilidad descifrarlo para darle alivio. Tu papel es reconocerlo para entender que lo que hoy tienes en tus manos es tu propia paz. El estoicismo no busca que mires atrás con rencor ni con orgullo, sino con claridad, para recordarte que nadie puede escapar de las consecuencias de sus decisiones, y que así como esa persona hoy vive atrapada en lo que perdió, tú puedes usar esa lección para asegurarte de no cometer el mismo error en tu vida presente. Escribe en los comentarios la palabra libertad, porque eso es lo que realmente te define, la capacidad de soltar lo que no te pertenece y avanzar con firmeza, sin cadenas del pasado. El arrepentimiento profundo no solo se refleja en recuerdos o gestos, también se manifiesta en la manera en que alguien se relaciona con el mundo. Su forma de hablar, de actuar
y de enfrentar las situaciones cambia poco a poco, y aunque trate de ocultarlo, se nota. La señal número 21 es el exceso de justificaciones. Empieza a dar explicaciones que nadie le pide, busca razones para decisiones pasadas o intenta reescribir la historia para no quedar como responsable. El estoicismo enseña que la verdad no necesita adornos. Cuando alguien habla demasiado para justificar, lo que en realidad muestra es que no tiene paz con lo que hizo. La señal número 22 es la dificultad para comprometerse con nuevas relaciones. Tal vez lo intente, pero siempre hay una barrera invisible que no le permite entregarse por completo. Ese bloqueo emocional es una señal clara de que todavía vive anclado al pasado. El estoicismo recuerda que no se puede abrazar lo nuevo mientras se sostiene lo viejo con tanta fuerza. La señal número 23 es el cambio en la manera de hablar de ti. Al inicio puede fingir indiferencia o incluso molestia, pero con el tiempo sus palabras cambian de tono. Puede sonar más suave, más nostálgico, o incluso mostrar respeto que antes no expresaba. Esa transformación en su lenguaje es una confesión disfrazada. La señal número 24 es los intentos de buscar segundas oportunidades de manera indirecta. Nunca lo pide abiertamente, pero deja frases como ¿qué habría pasado si? Ahora lo haría diferente, quizá algún día. No es un pedido directo, es una manera de tantear el terreno, de medir si todavía existe una posibilidad. El estoicismo enseña que un verdadero cambio no se expresa en palabras vagas, sino en actos firmes. La señal número 25 es el contraste entre lo que muestra en público y lo que revela en privado. Frente a otros puede actuar seguro, sonriente y pleno, pero en momentos de vulnerabilidad deja escapar su verdadero estado: tristeza, melancolía, incluso culpa. El estoico sabe leer esa contradicción y entiende que la máscara no refleja la realidad, solo es un intento de sobrevivir al dolor. La señal número 26 es la repetición de patrones de búsqueda. Quien se arrepiente intenta llenar el vacío con actividades, viajes, compras o nuevas experiencias, pero tarde o temprano regresa al mismo punto. Nada de eso elimina lo que siente. El estoicismo enseña que huir no es sanar. La paz nunca llega desde fuera, siempre se construye dentro. La señal número 27 es el deseo de redención. Aunque no lo diga con claridad, en su interior existe una necesidad de enmendar lo que hizo mal. Tal vez intente ayudarte de alguna forma, apoyarte en silencio o demostrar que ha cambiado. Pero más allá de sus actos, la verdadera pregunta es: ¿ese cambio nace de autenticidad o solo de culpa? El estoicismo responde que la virtud no debe buscar aplausos ni aprobación, sino coherencia con uno mismo. Cada una de estas señales son reflejo de lo mismo: alguien que se enfrenta con la realidad de haber perdido lo que no supo cuidar. Y en ese choque, descubre que el arrepentimiento no se apaga fácilmente. Se convierte en un eco que regresa una y otra vez. Pero aquí está el punto más importante: no conviertas ese arrepentimiento ajeno en tu motor de vida. No te quedes observando lo que otro siente, olvida la tentación de usarlo como revancha. El camino del estoico no es vengarse ni esperar justicia, es mantener la calma, aprender la lección y seguir avanzando con claridad. Escribe en los comentarios la palabra fortaleza, porque en un mundo lleno de personas atrapadas en el pasado, tu verdadero poder está en construir el presente con valentía y sin cadenas. El arrepentimiento es como una sombra, aunque intente ocultarse, siempre termina proyectándose en algún rincón. Y cuando alguien te pierde, esa sombra se refleja en sus hábitos, en sus decisiones y hasta en la forma en que enfrenta su propia vida cotidiana. La señal número 28 es los cambios drásticos en su comportamiento.
puede pasar de mostrarse completamente indiferente a buscar tu atención de manera desesperada. Esa oscilación es clara, no sabe cómo manejar lo que siente. El estoicismo enseña que la estabilidad es fruto del autocontrol, y cuando alguien se mueve de un extremo a otro, lo que muestra es un corazón sin dominio de sí mismo. La señal número 29 es el esfuerzo por mostrar una vida perfecta. Publica constantemente momentos felices, exagera logros o presume de situaciones que parecen forzadas. Pero lo que realmente busca no es vivir, sino aparentar. Los estoicos decían que la verdadera grandeza es silenciosa, y cuando alguien necesita exhibirse demasiado, suele ser porque por dentro existe un vacío que intenta disimular. La señal número 30 es el regreso a lugares que compartieron. Puede visitarlos de nuevo o mencionarlos de manera inesperada. Esos espacios se convierten en testigos de lo que fue, y regresar a ellos es un intento de reconectar con un pasado que no logra soltar. El estoicismo enseña que el entorno no tiene poder sobre nosotros, salvo el que nosotros mismos le damos. Y si alguien vuelve a esos lugares, es porque no logra romper con el peso de los recuerdos. La señal número 31 es los cambios repentinos en su manera de cuidarse. A veces se esfuerza en mejorar su apariencia, como si quisiera demostrar que ahora sí está listo para lo que antes no valoró. En otras ocasiones, descuida por completo su bienestar, dejando ver que la culpa lo consume. Ambos extremos revelan lo mismo. Su equilibrio interior está roto. La señal número 32 es la contradicción entre sus palabras y sus actos. Puede decir que ya no le importas, pero busca saber de ti. Puede asegurar que está feliz, pero sus gestos lo contradicen. El estoicismo invita a evaluar a las personas no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Y esa incoherencia constante es una confesión silenciosa. La señal número 33 es el arrepentimiento expresado en sueños o confesiones inesperadas. Tal vez lo diga en un momento de vulnerabilidad o lo revele a alguien más que después lo comparte. Cuando una persona sueña, habla o se quiebra recordando lo que perdió, está dejando claro que ese sentimiento no desapareció. La señal número 34 es la búsqueda de reconocimiento en ti. Tal vez espera que lo felicites, que lo apruebes, que le des una señal de que todavía lo consideras. Ese deseo de validación refleja un vacío interno que no logra llenar. El estoicismo enseña que la verdadera validación debe nacer de uno mismo, nunca de otros. Pero quien se arrepiente busca en ti lo que no encuentra en su interior. La señal número 35 es el intento de revivir conversaciones pasadas. Puede sacar temas que ya parecían enterrados o querer recordar anécdotas que compartieron. Esa insistencia muestra que sigue atrapado en lo que fue sin poder soltarlo. El estoico entiende que el pasado solo tiene valor como enseñanza, no como refugio. Todas estas señales confirman algo esencial. El arrepentimiento tiene la capacidad de transformar a una persona, pero no siempre para bien. A veces la hace crecer y otras veces la encadena, y en ese proceso tú no estás para rescatar, sino para aprender. El estoicismo no busca que te regocijes en el dolor de otro, sino que reconozcas el valor de tu presente. Entiende que cada pérdida, cada error y cada arrepentimiento ajeno son recordatorios de lo que significa vivir con conciencia. Escribe en los comentarios la palabra sabiduría, porque esa es la verdadera ganancia. Convertir cada experiencia, incluso la ajena, en lección para tu propio camino. Cuando alguien se arrepiente profundamente, su comportamiento comienza a reflejar una mezcla de nostalgia, culpa y deseo de reconciliación. No siempre lo reconocerá, pero los pequeños detalles del día a día lo delatan. La señal número 36 es la exageración de los recuerdos felices.
Habla o recuerda momentos que compartieron, exagerando detalles como si quisiera revivirlos o hacerlos más significativos. El estoicismo enseña que la memoria debe ser una herramienta para aprender, no un refugio de arrepentimiento. Y cuando alguien insiste en revivir recuerdos, demuestra que todavía no ha aceptado la pérdida. La señal número 37 es el contacto indirecto constante. Puede ser a través de amigos, redes sociales o situaciones casuales, siempre buscando un vínculo sin confrontar directamente. Esta estrategia revela miedo y arrepentimiento a la vez. Miedo a acercarse de frente y arrepentimiento que lo impulsa a buscar conexión. El estoicismo nos enseña que la claridad es vital. No hay que dejarse atrapar por intentos indirectos de manipulación emocional. La señal número 38 es el intento de cambiar tu percepción. Trata de mostrar que ahora es diferente, más maduro o más consciente de lo que perdió. El estoicismo recuerda que la autenticidad no se impone con palabras, solo se demuestra con actos. Cuando alguien intenta convencerte verbalmente, probablemente aún no ha logrado reconciliar su interior. La señal número 39 es la comparación silenciosa con quien vino después. Tal vez note tus nuevas relaciones o los cambios en tu vida, y en silencio se compare, sintiendo que perdió lo que era verdaderamente valioso. Esto genera frustración y arrepentimiento que nunca se expresará del todo, pero que será evidente para quien observa con atención. La señal número 40 es el arrepentimiento que se transforma en ansiedad. La persona comienza a estar inquieta, a preocuparse por lo que hiciste, por cómo te va y por si aún recuerdas lo que fue. Esa ansiedad revela un corazón que aún no encuentra paz. El estoicismo nos enseña que la verdadera serenidad no depende de otros, sino de cómo gestionamos nuestras emociones. La señal número 41 es la búsqueda de consejos sobre ti. Pregunta a terceros por tu estado, tus decisiones o tu felicidad, intentando entender si todavía existes de alguna manera en tu mundo. Esto es un signo claro de que el arrepentimiento lo mantiene conectado contigo, incluso desde la distancia. La señal número 42 es la dificultad para dejar ir los detalles cotidianos. Tal vez recuerde tus hábitos, frases que solías decir o situaciones aparentemente triviales y se aferre a ellos como si fueran prueba de algo que perdió. El estoicismo enseña que el presente siempre debe tener más valor que lo que ya pasó. La señal número 43 es la mezcla de orgullo y remordimiento. Quiere mostrar que es fuerte, que ha seguido adelante, pero cada acción parece decir lo contrario. El estoicismo nos recuerda que la verdadera fuerza no necesita ser mostrada. Se percibe en la serenidad y en la coherencia interna. Todas estas señales muestran que alguien que se arrepiente lleva consigo un peso constante. Ese arrepentimiento afecta sus decisiones, su manera de actuar y su capacidad para disfrutar del presente. Y aunque pueda parecer que está avanzando, cada acto revela que aún no ha liberado lo que perdió. El aprendizaje es claro. Reconocer estas señales no significa interferir en la vida de otro. Significa comprender la naturaleza del arrepentimiento y usar esa comprensión para fortalecer tu propia vida. El estoicismo enseña que nuestra libertad interior no depende de los errores de otros, sino de cómo nosotros elegimos vivir el presente. Escribe en los comentarios la palabra equilibrio, porque la verdadera victoria no está en que alguien se arrepienta, sino en que tú mantengas tu paz, tu claridad y tu centro en todo momento. Hemos recorrido un camino lleno de señales, pistas y comportamientos que muestran cómo alguien se consume por el arrepentimiento. Ahora es momento de cerrar con las reflexiones más importantes y el aprendizaje que deja esta experiencia. La señal número 44 es la insistencia en demostrar cambios que no se sostienen.
Puede hablar de su evolución personal, de cómo ahora es diferente, de que comprende sus errores, pero sus actos terminan revelando lo contrario. El estoicismo nos recuerda que la coherencia entre palabras y acciones es la verdadera medida de la virtud. Cuando alguien falla en mantener esa coherencia, solo está prolongando su tormento interno. La señal número 45 es la melancolía silenciosa en momentos inesperados. Tal vez en reuniones, conversaciones casuales o en la soledad, aparece un gesto de tristeza, un comentario indirecto, un suspiro que lo delata. Esa melancolía demuestra que el arrepentimiento no es superficial, vive en lo profundo, incluso cuando intenta ocultarse. La señal número 46 es la admiración por lo que tú has logrado. Puede que observe tus éxitos, tus decisiones y tu crecimiento personal, y aunque trate de disimularlo, hay en su interior un reconocimiento tardío de lo que perdió. El estoicismo enseña que admirar no significa poseer, y quien se queda atrapado en la admiración sin acción sigue pagando el precio de su error. La señal número 47 es el miedo constante a perder la conexión contigo para siempre. Aunque intente alejarse o aparentar indiferencia, su mente repite escenarios en los que ya no tienes presencia en su vida. Esa ansiedad es silenciosa, pero inevitable. El estoicismo nos muestra que el miedo solo existe en la mente y que la verdadera libertad proviene de aceptar lo que no puede cambiar. La señal número 48 es la repetición de patrones antiguos sin darse cuenta. Sus comportamientos, gestos y decisiones pueden imitar lo que antes funcionaba entre ustedes, pero siempre hay un desajuste. Eso revela que intenta reparar algo que no puede, porque el pasado no se puede rehacer, solo se puede aprender de él. La señal número 49 es el arrepentimiento que se mezcla con resignación. En algún punto, la persona comprende que ya no puede cambiar lo sucedido, pero el dolor sigue presente. Esa resignación no es aceptación plena, es una mezcla de tristeza y culpa que persiste en silencio. Finalmente, la señal número 50 es el aprendizaje tardío. Cuando alguien se arrepiente de verdad, empieza a reconocer sus errores, pero ya es demasiado tarde para revertir lo perdido. El estoicismo nos enseña que la sabiduría llega cuando estamos atentos al presente y actuamos con virtud desde el primer momento. Ahora que has comprendido estas señales, queda claro que el arrepentimiento es un reflejo de decisiones pasadas y de oportunidades desaprovechadas. Pero también queda claro que tu libertad y tu paz no dependen de que alguien más lo reconozca. El verdadero mensaje del estoicismo es este: observa, comprende y aprende, pero nunca te dejes atrapar por los errores ajenos. Cada señal, cada gesto y cada silencio que viste en alguien que se arrepiente es una lección para tu propia vida. Valora lo que tienes, actúa con claridad y no permitas que la indecisión o la negligencia te haga lamentarte después. Escribe en los comentarios la palabra claridad, porque la claridad no solo revela las señales del arrepentimiento ajeno, sino que también te muestra cómo vivir con propósito, serenidad y fuerza, sin depender de lo que otros hicieron o dejaron de hacer.